programador, programadora, vamos a ver qué es JavaScript, qué lo hace tan especial, qué podemos hacer con él y con qué otras tecnologías interactúa. ¿Qué es JavaScript? JavaScript fue creado para darle vida a las páginas web. Los programas programados en JavaScript se le llaman scripts y estos programas no son más que texto y no necesitan ninguna compilación como pueden necesitar los programas en otros lenguajes como puede ser Java. ¿Java? ¿JavaScript? ¿Hay alguna relación entre ellos? Pues no tienen que ver nada una cosa con la otra. De hecho, JavaScript en un principio se iba a llamar LiveScript, pero a la hora de lanzarlo le cambiaron el nombre a JavaScript. ¿Por qué? Por puro marketing. Todo el mundo conocía ya Java como lenguaje de programación e iba a ser más fácil entrar en el mercado con el nombre de JavaScript que con otro. Vale, queda claro, Java y JavaScript no son lo mismo. JavaScript en un inicio fue pensado para ejecutarse en los navegadores, pero hoy en día va mucho más allá de estos y se puede ejecutar en prácticamente cualquier dispositivo que tenga lo que conocemos un JavaScript Engine, un motor de JavaScript. ¿Un motor de JavaScript? ¿Quiere decir esto que hay varios? Existen varios motores de JavaScript. Por ejemplo, Google Chrome y Opera utilizan el V8, mientras que Firefox utiliza el SpiderMonkey, pero hay muchos otros motores. ¿Cómo funciona un motor de estos? Bueno, te lo voy a resumir mucho. Básicamente, el motor lee el código, lo convierte a código máquina y ejecuta el código. Así de simple. ¿Qué podemos hacer con JavaScript en un navegador? Con JavaScript ejecutándose en nuestros navegadores no tenemos acceso a cosas de bajo nivel como puede ser leer la CPU o escribir en memoria. En cambio, en servidores ejecutándose como Node.js sí que tendríamos acceso a este tipo de cosas. Pero vamos a ver lo que sí podemos hacer en un navegador. Podemos añadir HTML a la página, cambiar el HTML existente, cambiar estilos, interactuar con los usuarios cuando hacen clic o mueven el puntero o presionan una tecla. Podemos hacer peticiones a los servidores para descargarnos datos o podemos subir datos a los servidores. Podemos leer y escribir cookies, mostrar mensajes. Podemos hacer muchas cosas, pero ya las iremos viendo. Ahora vamos a ver lo que no puedes hacer con JavaScript en el navegador. Con JavaScript ejecutándose en el navegador tenemos una serie de limitaciones, sobre todo por seguridad. Por ejemplo, no podemos escribir o leer ficheros del disco duro o ejecutar programas instalados en el ordenador. Podemos interactuar con la cámara o el micrófono, pero siempre con la confirmación del usuario. Una pestaña del navegador no sabe de la existencia del resto de pestañas, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo cuando desde una pestaña JavaScript abre otra pestaña. Pero aún así hay una serie de limitaciones y esta nueva pestaña tiene que estar bajo la misma URL, el mismo dominio y el mismo protocolo que la pestaña que lo ha abierto. Muchos de estos límites dejan de existir cuando ejecutamos JavaScript en el servidor en forma de Node.js. ¿Qué convierte a JavaScript en un lenguaje único? Básicamente por tres cosas. Su integración total con HTML y CSS, porque las cosas simples son simples, y por último porque la gran mayoría de los navegadores lo soportan. Lenguajes por encima de JavaScript. La verdad es que la sintaxis de JavaScript pues no le gusta a todo el mundo o no es la más adecuada para cierto tipo de proyectos. Pero existen soluciones. Y es que hay lenguajes que compilan lo que escribes a JavaScript. Es decir, tú escribes tu programa en ese otro lenguaje y cuando terminas este lo convierte a lenguaje JavaScript. Algunos de estos lenguajes son TypeScript, CoffeeScript, Dart. Hay muchos de estos y cada uno pues se puede utilizar para un caso en concreto. En resumen, JavaScript fue creado para navegadores, aunque hoy en día se utiliza en muchas otras plataformas. JavaScript es el único lenguaje de programación totalmente integrado con HTML y CSS. Y por último tenemos otros lenguajes que compilan su código a JavaScript. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase.